pasan en el mundo que afectaron el estigma tanto de los niños como de nosotros, obviamente sabemos que es así. Y bueno, hablamos luego de los dos tipos de fundamentos, que está el fundamento del mundo, donde nosotros construimos nuestro valor, que fue el sistema de valores del mundo, que tambalea, y está el fundamento correcto, que es el fundamento de Cristo, que cuando Él dice que cuando yo edifico mi casa sobre la roca, obviamente es un fundamento estable. Sin importar lo que venga en contra de mí, yo voy a permanecer. Pero no pasa lo mismo en el mundo. Hay veces que vienen circunstancias adversas que yo no sé cómo enfrentarme a ellas y termino con baja autoestima. Entonces, bueno, para entender y entrar en contexto, ya vamos a darle inicio a lo que es la continuación de este mensaje, que es: debemos construir la casa sobre la roca. Vamos a leer en Mateo 7, 24 y 25 para el que tiene su Biblia. Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundado sobre la roca. Bueno, uno se preguntará, tenemos que llegar primero a una conclusión. El que tiene que edificar la casa somos nosotros. O sea, el fundamento está, pero quienes tienen que edificar la casa somos nosotros. Por algo Él dice, el que edifica. O sea, una cosa es que te fuese dicho, yo edifico la casa y yo soy la roca, pero dice, el que edifica, es decir, hay algo que yo tengo que hacer. Entonces, eso es lo principal que tenemos que tener claro el día de hoy, porque lo que vamos a decir el día de hoy depende de nosotros. Dios está aquí, hablamos que Dios ya te dio el valor, ya está el fundamento, pero yo puedo tener el fundamento y no construir una casa. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy va a incentivar a cada uno de nosotros a tomar una práctica, una acción para mejorar nuestra autoestima. Entonces, claro, otra cosa que dijimos en el mensaje anterior es que ninguno vale menos que el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Ese es el fundamento, esa es la base de nuestro valor. Imagínense, Dios dio a su Hijo en sacrificio por nosotros, para que nosotros tuviéramos salvación. Ese es un sacrificio que no tiene precio, vale demasiado. Entonces, esa es nuestra plataforma. De ahí comenzamos esto. Esa es nuestra plataforma. Ahora, otra cosa que dice Cristo es que ¿quién hace estas palabras? Él dice, bueno, el que hace estas palabras, y uno se preguntará, ¿pero qué palabra? ¿Verdad? Uno dice, bueno, ¿qué palabra? Bueno, una de las palabras que dice Jesucristo, en la cual vamos a enfocarnos, dice muchas, por supuesto, el Señor Jesucristo nos da muchas palabras sabias, pero la que nos vamos a enfocar es principalmente en los dos mandamientos que Él dejó, que resumen toda la ley. Principalmente cuando Él dice que amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad que sí? Entonces, habíamos quedado a la conclusión de que, bueno, yo voy a darle amor a mi prójimo en la medida que yo me amo a mí mismo. Si yo no me amo a mí mismo, no le puedo dar amor al prójimo. Entonces, no puedo dar lo que no tengo. Entonces, principalmente, el paso número 1 es darme amor a mí mismo para poder darle amor al prójimo, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con el amor propio, que es amarte a ti mismo. Entonces, para comenzar con estos pasos, el mensaje va a ir un poco rápido, hermano, porque es más o menos largo y no quiero tenerlo aquí hasta las 2 de la tarde. Para comenzar con el primer paso, lo primero que debemos hacer para entender el amor propio es reconocernos a nosotros mismos. Es decir, lo primero que yo tengo que hacer es reconocerme. ¿Qué significa reconocer? Principalmente es aceptar. Aceptar que tú, al igual que otro ser humano, eres un ser imperfecto, que tienes tanto fortaleza como debilidades. Una de las cosas que yo les recomiendo a usted es hacer un trato con esa persona que tú ves al espejo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vemos al espejo y no nos sentimos a gusto con nosotros mismos. Vemos debilidades, vemos solamente lo negativo. Por supuesto, me refiero a la persona que tiene problemas de autoestima. Vemos siempre lo negativo, nos sentimos mal con nosotros mismos, no creemos en nuestras capacidades y eso es lo que refleja que en mí hay baja autoestima. Entonces, para comenzar, el primer paso es reconocerte a ti mismo, hacer un trato contigo mismo.
Mire, una de las cosas que me pasaba a mí, o yo decía, el profeta mío es el espejo. Cuando yo estaba pasando por mi proceso de escasez, cuando estaba pasando por el proceso de hambre, yo no recuerdo alguna persona que se me hubiese acercado y me fuese dicho alguna palabra de aliento. Y en muchas ocasiones yo esperaba ese tipo de palabras en mi vida y nadie se me acercó. Y llegó al punto de que, bueno, yo no puedo esperar porque alguien me venga a dar una palabra de aliento. Yo tengo que buscar la manera de creer en mí mismo y empezar a profetizarme o hablarme a mí mismo. Y muchas veces, mi esposa dará testigo de eso, yo me veía al espejo y empezaba a decir: Marvin, tú vas a salir adelante, vas a ver, confía en mí. Parece una locura, pero era la manera de automotivarme, porque muchas veces el proceso o la circunstancia que estábamos pasando o la realidad en la que estábamos en ese momento decía todo lo contrario, parecía todo lo contrario. No se veía vuelta de oportunidades, no se veía bendiciones por ningún lado, se veía escasez. Incluso había días que nosotros nos acostábamos sin comer absolutamente nada y yo buscaba trabajo y no conseguía, y los trabajos que conseguía máximo te pagaban $1, $3. Entonces obviamente uno se preocupaba y esas situaciones buscaban de generar en mí esa baja autoestima, esa desmotivación o esa apatía, de ganas de soltar la toalla. Pero cuando llegaban esos momentos, yo me sentaba frente al espejo. Yo recuerdo que yo iba para la casa de mi esposa, en ese tiempo era mi novia, y yo me sentaba frente al espejo y ella me preguntaba: ¿qué haces tanto? ¿Por qué te miras tanto al espejo? Y yo no le decía nada a ella, pero en ese momento yo estaba teniendo una conversación conmigo mismo y me decía: tú vas a salir adelante, vas a ver, te vas a acordar de mí. Entonces, eso es lo primero que tú tienes que hacer, hablar contigo mismo, pero tienes que reconocer que tienes la capacidad de salir adelante. Tienes el potencial que cualquier otra persona puede tener. Entonces, ya estoy sintiendo una presencia aquí bastante sublime. Cuando nosotros nos enfocamos solamente en las debilidades, es la razón por la cual empieza a desarrollarse en nosotros esa baja autoestima. Y la mejor manera de contrarrestar esas debilidades es empezar a enfocarte en tu fortaleza, en lo que tú eres bueno. Y muchas veces las circunstancias revelan lo que el área positiva o la fortaleza de cada uno de nosotros. Mire, una vez yo me recuerdo que yo estaba trabajando, esto lo he contado ya varias veces, pero refleja muy bien lo que es la autoestima. Yo estaba trabajando para Árabe en una zapatería y yo tenía el deseo de autorrealizarme. Entonces, una de las cosas que siempre me persiguió a mí era que yo era muy despistado. Siempre he tenido esa dificultad o esa debilidad. Y al pasar de los tiempos, debido a esa debilidad, he recibido muchas críticas, recibí muchos maltratos, porque yo me enfocaba solamente en esa debilidad y la gente que me veía a mí solamente se enfocaba en esa debilidad. Y de verdad que eso me afectaba, porque yo decía: bueno, yo no sé para qué vine a este mundo, porque todo lo hago mal. Entonces, aún así, yo busqué la manera de salir adelante. Y yo, bueno, tengo que trabajar porque no me queda de otra. Y yo me acuerdo que yo empiezo a trabajar en el puerto, en una zapatería, y aquellas personas me regañaban demasiado, porque yo todas las cosas las hacía torpemente. Yo recuerdo que habían ventas por comisiones, y siempre yo era el último de la lista de las ventas de comisiones, siempre. No importa cuánto yo me esforzara, nunca salía del último puesto. Había momentos que a mí se me olvidaba los códigos de zapatos y traía un zapato que no era. Y el jefe me regañaba. Y yo empecé como a odiarme a mí mismo por esa debilidad. Y en una ocasión yo recuerdo que ya el encargado comienza como a planear botarme. Y yo recuerdo que a mí me tocaba un domingo a las 8 de la mañana, pero él me dijo: vente a las 10. Y yo hago caso. Cuando yo llego a las 10, estaba el encargado y estaba el dueño. El dueño sabía que a mí me tocaba a las 8. Y cuando el dueño me ve llegar, me dice: ¿por qué tú estás llegando a esta hora? Y yo, cuando le voy a explicar: no, lo que pasa es que el encargado te larga de aquí. Me lo dijo así en la cara: te larga. Yo me quedé impactado en ese momento. Y yo recuerdo que di media vuelta y me fui. Y empecé como a tener muchas ganas de llorar, precisamente por ese mismo problema.
Y en ese momento, hermano, surgió algo dentro de mí, algo muy fuerte. Comencé a sentir, como un cambio de perspectiva. Sabemos que en medio del dolor aprendemos y maduramos. Y yo recuerdo que voy por el camino y yo empiezo a decirme a mí mismo, no llore, no llore, no llore, no llore. Entonces me empecé a darme aliento y empecé a decir, bueno, tal vez no naciste para ser empleado, naciste para ser dueño de negocio. Y en ese momento tomé una decisión, dije, voy a dejar de trabajar para la gente y voy a enfocarme en ser mi propio jefe. Hasta el día de hoy, hermano. Entonces, claro, en ese momento yo recuerdo que empecé a hacer una publicidad aquí al frente de la casa, que hacía láminas, hacía cosas así. No ganaba mucho, ganaba más trabajando para la zapatería que lo que ganaba haciendo láminas. Pero la satisfacción que yo comencé a desarrollar cuando las personas decían, oye, haces bien el trabajo, y eso comenzó a cambiar mi perspectiva hacia mí mismo. Oye, pero entonces quiere decir que no soy tan torpe después de todo. Entonces todo eso comenzó a ayudarme en el crecimiento personal, y por eso les digo a ustedes, y comencé con ese mensaje, de que el lugar correcto te valora de la manera correcta. Y tienes que aprender a reconciliarte contigo mismo, porque al igual que yo, de repente tú crees que todo lo que haces está mal o solamente estás viendo lo negativo, pero en ti también hay algo fuerte y potencial que Dios sí lo ve. Y Dios te llama desde esa plataforma y Dios quiere desarrollar la parte fuerte tuya. Entonces muchas veces nosotros no tenemos esa capacidad de vernos a nosotros mismos, porque principalmente los padres de nosotros a lo mejor no nos alentaron, no nos aconsejaron, nos empujaron a otra dirección en vez de la que nos tenían que direccionar. Pero para eso está la iglesia, para restaurar lo que una vez fue destruido. Entonces, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Una de las cosas que quiero practicar con ustedes el día de hoy es que repita conmigo, me agrada mi persona. Me agrada mi persona. Nuevamente, me agrada mi persona. Me agrada mi persona. Esa persona que comete errores, que tiene falla, esa persona que tiene debilidades, que muchas veces se equivocó, repita conmigo, me agrada mi persona. Dele un aplauso al Señor, amén. Bueno, entonces también hay que aprenderse a perdonar. Vamos a ver. Hay que aprenderse a perdonar. Porque también eso es uno de los factores por los cuales uno no puede creer que Dios te pueda dar oportunidades nuevas en la vida, que uno no puede salir adelante, porque a veces o es cosas que nos hicieron o cosas que hicimos. Y es que yo no puedo ser tan bueno, no soy una persona buena porque yo hice cosas malas, y empieza el autoflagelo, la autoexigencia, porque es que no me puedo perdonar, porque no tengo la capacidad para perdonarme. Y tienes que primero entender que primero nosotros todos cometemos errores. Obviamente yo no voy a justificar los errores de cada uno de nosotros, porque cada error tiene sus consecuencias, pero nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios de segunda oportunidades. Tal vez el mundo no te da una segunda oportunidad, tal vez el mundo te rechaza, pero Dios no. Dios está ahí para ayudarte, para levantarte y para llevarte a la gloria. Porque eso es lo que quiere Dios. Dios es nuestro Padre. ¿Y qué querría un padre? Que nosotros nos hundamos. No. Un padre bueno quiere que sus hijos salgan adelante, que crezcan, que avancen. Entonces eso es una de las cosas que tienes que empezar a creer, que tengo que perdonarme. Tengo que perdonar las cosas que he hecho, las cosas que me hicieron o las cosas que le llegué a hacer a una persona. Aprender a perdonar se cuesta porque no es fácil. Hay veces que nosotros no podemos decir de la boca para afuera, no, sí, yo perdono a fulano, pero en el fondo no lo siento. Pero eso es una práctica que tenemos que hacer, tenemos que intentar perdonar. Y eso lo podemos lograr con la ayuda del Espíritu Santo, con la presencia de Dios. El Espíritu Santo nos lleva, nos redarguye y nos ayuda a perdonar a las personas que nos hicieron algún mal en la vida. ¿Por qué? Porque es una carga innecesaria. Muchas veces esa carga no te deja avanzar. Muchas veces esa carga no te ayuda a crecer, a lograr el objetivo que Dios tiene para ti.
Entonces muchas veces tenemos que soltar esa carga porque es innecesaria. Tenemos que atrevernos a perdonar y a perdonarnos a nosotros mismos también. Amén. Entonces, fíjense, aquí comienza a construirse la casa porque ya está la plataforma. Ya Dios te dice, perdoné, hijo, el pasado tuyo está borrado, hoy es una página nueva en tu vida, pero muchas veces nosotros no lo creemos. Y muchas veces nosotros no comenzamos a construir. Entonces, hoy tenemos que empezar, los que tienen este problema, tienen que comenzar a creer que no solamente tienen la capacidad, sino que además tienen el derecho de hacerlo. Entonces, una de las cosas que me confirma esto es que usted está aquí. Si usted está aquí es porque, primero, Dios te está dando una segunda oportunidad. Y segundo, porque Dios determinó, a pesar de tu carácter, a pesar de tus errores, Dios te aceptó y determinó que aún así tú puedes seguir adelante. Entonces hay que empezar a creerle al Señor. Una práctica que yo les recomiendo, hermano, que yo en algún momento lo llegué a hacer, para el que quiera, por supuesto, el que de repente le salga a hacerlo, es escribir describirte a ti mismo, o sea, quién eres. Trata de escribirlo. O sea, aquellos que les gusta la escritura, traten de hacerlo. Descríbete tal cual como tú eres, con tu fortaleza y con tu defecto. Incluso yo les recomendaría tratar de identificar de ustedes mismos 5 fortalezas. Traten de hacerlo. En una ocasión, yo me acuerdo que hubo una hermana que se congregaba acá. Nosotros le hablamos sobre una de las prácticas que nosotros hacemos, es que cuando nosotros estábamos emprendiendo y estaba en el proceso de crecimiento, yo escribía las cosas, yo era muy atrevido en esa parte, escribía las cosas como si ya se hubiesen cumplido. Tengo tal cosa, no lo tenía en el momento, no lo tenía, pero yo lo escribí creyendo como si ya lo tuviese. Son prácticas que de repente no todo el mundo va a hacer, pero yo sí lo llegué a hacer. Entonces aquella hermana lo agarró en el aire. Y ella al siguiente ayuno dijo, no, yo escribí esto porque el hermano dijo esto y quería que su esposo tuviera un negocio propio. Pues ella lo escribió. Y el esposo de ella tiene un negocio propio. Se le cumplió. Entonces son cosas que de repente uno, por curiosidad, puede probar a ver cómo funciona. Entonces en este caso yo les recomiendo eso. Traten de escribir quién son ustedes. Describirse a sí mismos. Y describir 5 cualidades que tú creas que tienes. Y otra cosa que es importante es cómo te gustaría llegar a ser, en qué persona te gustaría convertirte. ¿Por qué, hermano? ¿Qué pasa aquí con esto? Nosotros de manera inconsciente terminamos imitando o buscando de parecernos a las personas que admiramos. Es decir, que cuando usted admira algo de una persona, inconscientemente usted busca de practicar eso, parecerse a eso. Nosotros como seres humanos buscamos modelos, siempre, desde niños hemos buscado modelos y también eso es parte de lo que ha influido en nosotros. A veces tenemos modelos malos y a veces tenemos modelos buenos. Entonces eso pasa todavía incluso cuando somos adultos, buscamos de manera inconsciente de adoptar ciertas características o rasgos de caracteres que tienen personas que admiramos. Entonces Pablo decía que imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo, es decir, que él veía las características positivas de Jesucristo y él quería ser como Cristo. Y no solamente que lo buscaba de hacer, sino que además incentivaba a nosotros a practicarlo. O sea, a imitar a Pablo. Entonces no es algo malo. No es algo malo practicar ciertas cosas que algunos hermanos o personas que tú admiras, que son positivas, que los ha llevado a ser una persona de éxito, a crecer o a lograr grandes cosas. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a admirar eso, de alguna manera eso nos comienza como a hacernos sentir bien. Voy a ponerle el ejemplo mío. Una de las cosas que yo admiro de una persona es la humildad. Pero no solamente el hecho de ser humilde, sino que una persona que haya llegado al éxito, a la grandeza, al crecimiento financiero y aún así mantenga su humildad. Eso lo admiro. Yo personalmente, eso como que me gusta de una persona. Y yo creo que de manera inconsciente he logrado eso, de manera inconsciente. Yo cuando empiezo a investigar esto,
empiezo a darme cuenta que, oye, tiene razón, porque yo de manera inconsciente, al admirar eso, he buscado de ser como es. He buscado como de parecer a esa personalidad. Entonces, por eso es que principalmente admiro al Señor Jesucristo. Porque fíjense, Él mismo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Un Dios tan grande, tan poderoso, un Dios tan grande, con la capacidad de ordenarle a cualquier creación que desaparezca y la creación le obedece, y tan humilde para lavarle los pies a sus discípulos. Eso a mí me impacta. Cuando yo leí eso por primera vez, eso me quebrantó por dentro. Y yo dije, oye, eso me impacta. Un Dios tan grande y tan humilde. Entonces, eso me gusta del Señor. Esa es una de las cosas que yo de manera inconsciente he buscado. Entonces, otra cosa que yo he visto también es la sabiduría, que también está reflejada en el Señor Jesucristo, que me gusta en una persona. Entonces, de manera inconsciente, usted piense o trate de recordar aquellas características que a usted le gusta de alguien. O sea, el carácter. Cuando me refiero a características, me refiero al carácter que usted admira. ¿Qué admira usted, por ejemplo? Trate de pensar por un momento. Hágase esa pregunta. ¿Qué admira usted? Entonces, cuando usted empieza a pensar en eso, va a aparecer algo. Cuando nosotros tenemos una autoimagen baja o una autovaloración baja, nosotros cuando vemos a esas personas que admiramos, nos sentimos lejos de ser como esa persona. Ese es un síntoma de una persona que tiene baja autoestima, porque no creo que pueda llegar a ese nivel. Pero a medida que yo me vaya acercando en mi autopercepción y me vaya pareciendo más a eso que admiro, voy autovalorándome más. Es decir, mi autoestima como resultado va creciendo. A medida que yo me vaya pareciendo a eso que admiro, mi autoestima va creciendo. Por eso es que Pablo tenía una sana autoestima. ¿Ustedes creen que Pablo no puede imitar a Cristo? Yo cuando leo las epístolas de Pablo, yo veo a una persona que buscó parecerse a lo máximo al Señor Jesucristo, en mansedumbre, en humildad y en sabiduría. El que ha leído eso lo sabe. ¿Verdad que sí? Entonces puede ser que Pablo era muy difícil romperle su identidad porque tenía una autoestima sana. Entonces, a medida que piense, por eso le pregunto, piense usted qué es lo que usted admira de una persona y hágase la pregunta, ¿estoy cerca de eso? De lograr ese tipo de carácter. Entonces, si usted piensa que de repente se siente lejos de lograr eso, ya usted sabe que tiene baja autoestima. Pero si usted cree en su interior, no, yo puedo llegar a ser como él. De repente yo admiro mucho los milagros que hace Juan Carlos Harrigan. Y yo en mi interior, no, yo también me siento con la capacidad de hacerlo. Entonces, es una sana autoestima. Y no está mal, no está mal. O sea, si tú tienes ese sentimiento, está bien. Es bueno, porque no es que quieres ir a robar, quieres hacer algo bueno. Entonces, estás en tu derecho y en tu capacidad. Entonces, lo segundo sería deseo cambiar hábitos negativos que influyen en mi autoestima. Sabemos que hay hábitos que siempre nos vienen a llevar a tener esa baja valoración, porque no vamos a decir que siempre vamos a estar activos. O sea, llega un momento que a nosotros nos ataca cierta apatía, cierta tristeza. Entonces, eso influye en nuestra valoración propia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí yo le pongo estas dos imágenes, una de un frasco con una pastilla que representa lo negativo en nosotros y una pastilla con un frasco con pastilla full y lo negativo arriba. ¿Qué es lo que pasa aquí? La única manera de suplantar los pensamientos, los hábitos negativos que nosotros tenemos es reemplazándolo por hábitos positivos. No existe otra manera. Yo puedo pasar toda mi vida orando, pero si yo no cambio mis hábitos negativos que me tienden a llevar a la depresión, yo siempre voy a sentir depresión. No importa, porque estamos hablando de que estoy construyendo mi casa. O sea, ya el fundamento está, pero el hábito es cuando yo comienzo a construir esa casa. Entonces, una de las prácticas que yo les recomendaría es tratar de cambiar sus hábitos. ¿Cómo se cambia un hábito? Una de las cosas que yo he visto o leído es que un hábito se forja en 21 días. Cuando tú haces algo por 21 días,
automáticamente tu subconsciente entiende que es un nuevo hábito. ¿Por qué la mayoría de las personas no hacen un hábito o no crean hábitos nuevos? Porque cuesta. Principalmente cuando uno comienza a forjar un hábito, al principio cuesta mucho porque demanda mucha energía de nosotros. De repente una persona es impuntual y la persona está acostumbrada toda su vida a ser impuntual y eso es un hábito, pero entonces la persona se determina a sí misma y dice, bueno, yo voy a empezar a ser puntual. Al principio le va a costar errores, porque los mismos hábitos te van a jalar a ser impuntual. Entonces así pasa también con la negatividad. Los mismos hábitos negativos te van a jalar. De repente eres una persona que está acostumbrada a hacer tareas y dejarlas a medias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, yo voy a determinarme que todo lo que comience yo lo voy a lograr. Ok, la teoría suena bonita, pero cuando yo comienzo a hacerlo, nuevamente surge en mí el hábito. Y llega hasta la mitad, no, yo no quiero volver a hacer más esto, bueno, tengo más energía, tengo más ganas. Es ahí donde tiene que entrar, no, yo voy a culminar esta tarea a pesar de que no tenga energía y fuerza. Porque muchas veces ese hábito es lo que me absorbe la energía. Pero cuando yo desarrollo el hábito en mí, yo me voy a dar cuenta que voy a comenzarlo a hacer de manera seguida, que no me voy a dar cuenta. Es decir, no me va a demandar tanta energía como al principio. ¿Por qué? Porque ya se forjó un hábito. Hay gente que tiene hábito de leer, por ejemplo, la Biblia, porque ellos se forjaron y se practicaron que llega un momento que ellos agarran la Biblia y la leen. Es más, llega un momento que el mismo cuerpo empieza a demandarle, ¿no has leído la Biblia? Y yo empiezo, no, tengo que leer la Biblia porque el cuerpo me lo está demandando. ¿Por qué? Porque le enseñaste a tener un hábito positivo. Entonces, igualmente pasa con nosotros en todo en la vida. Entonces, una de las cosas que yo le recomiendo, por eso dije, es práctico, es que si usted tiene hábitos que lo lleva a la depresión, o tiene el hábito de llegar a la depresión, empiece a practicar lo contrario. Empiece a determinarse que usted va a lograr cosas grandes. Si de repente tiendes a ser una persona que te llegan pensamientos, sentimientos negativos, empieza a sacudir y dice, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Empieza a leer la Biblia y empieza a buscar promesas de la Biblia que te contrarresten ese sentimiento. Y yo lo voy a hacer durante 21 días y cuando yo lo logre me voy a dar cuenta que se va a forjar un nuevo hábito en mí. No voy a... Entonces, ustedes se imaginan una iglesia todos con autoestima baja. Bueno, ya vamos a llegar allá. Entonces, claro, este es el consejo para personas que de repente están sufriendo con ese problema de baja autoestima y que desean tener una autoestima sana. Los hábitos negativos te llevan a nuevamente tener una baja valoración. Entonces, debes aprender a enfocarte en tus virtudes, aprender a tener buenos pensamientos de ti mismo. Porque muchas veces también eso es parte de lo que influye en nuestra autopercepción, como yo me veo. No me gusta esto, no me gusta aquello, mira cómo tengo la nariz, mira la boca, la frente. Por ejemplo, yo tengo la frente papa. Entonces yo empiezo a ver lo negativo solamente de mí. Entonces tienes que empezar a ver virtudes de ti mismo. Las virtudes positivas que tú tienes como persona. De repente, una de las cosas que a mí me pasa, y esto es muy personal, pero se las voy a soltar porque yo los quiero ayudar. Una de las cosas que me afectaba a mí eso era lo que les acabo de decir de que era muy despistado. Y yo veía solamente eso. Entonces, cuando mi tía aquella vez me dice, hijo, usted es muy inteligente, eso como que cambió la estructura mía. O sea, si yo estaba así, porque esa palabra solamente como que me cambió toda la estructura mental. Yo dije, yo soy inteligente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo empecé a enfocarme en esa área. Cuando venían las críticas o cuando venían aquellos maltratos, no, es que tú eres inteligente. Y yo me anclaba ahí. Si yo no fuese tenido esa ancla, yo me hundo para el hueco. Entonces, esa virtud me ayudó a mí a creer en mí. Por supuesto, eso no me quitó lo despistado, pero sí yo considero que tengo inteligencia. Entonces, ¿por qué tengo que hacerlo? Y lo mismo lo puede hacer usted porque usted tiene el derecho y la capacidad de hacerlo. Esto no es arrogancia, esto no es egocentrismo, es reconocer primero tu fortaleza y también reconocer tus debilidades. Pero para tú poder reconocer tus debilidades, tienes que saber que en ti hay fortalezas también. Y yo considero por eso a las personas humildes como personas con una autoestima sana.
Porque el humilde es una persona que tiene la capacidad de reconocer lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Y eso es algo que por lo menos yo lo veo reflejado en el Señor Jesucristo. Bueno, Jesucristo era el todopoderoso, Él lo podía hacer todo. Pero para mí una persona con humildad es una persona con una sana autoestima. Entonces cuando se vea al espejo, repítase esto: me agrada mi persona. Me agrada mi persona. Usted cuando se vea al espejo trate de repetirlo. Al principio es difícil. Una persona que no se agrada a sí mismo, eso va a chocar. Va a decir, no, que como yo estoy haciendo esta tontería. Ya se le dio el caso al hermano Marvin, no. Ya estoy haciendo yo esta tontería, ¿no? Ya van a poner a hacer cosas raras allá uno. Pero inténtelo, porque ese es el hábito que hay dentro de mí que está acostumbrado a no agradarte. Entonces, como está ese hábito en uno, va a luchar contra ti. Es lo mismo que nosotros conocemos que la carne lucha contra el espíritu. Muchas veces malos hábitos o hábitos negativos son los que luchan contra nosotros mismos. El primer enemigo somos nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Ya va. Entonces, cuando surge en mi interior el deseo de cambiar y de crecer a ser una nueva persona, el deseo, déjame leer esto, perdón. El deseo de cambiar nace cuando ya estamos hartos de vivir con el mismo patrón de comportamiento. Cuando llego a la conclusión de que este estilo de vida me tiene hundido en el hoyo, es entonces cuando surge en mi interior el deseo de cambiar y crecer, de ser una nueva persona y de romper con el patrón, no solamente en mi vida, sino en mi generación. Muchos de nosotros venimos con ese mismo patrón de comportamiento, es porque nuestros padres fueron así. Y muchas veces nosotros nos anclamos o buscamos la manera de echarle la culpa a nuestros padres. Yo, por ejemplo, era uno de esos. Yo decía, yo soy así por mi papá. Incluso yo le dije a mi mamá una vez, yo dije, ma, tú cuando estabas embarazada mía, tú fumabas. Porque era tanto, yo decía, pero no es posible. Yo analizo a las demás personas, las personas son como más pilas y yo soy como muy despistado, pero yo no entiendo por qué. Yo dije, pero no entiendo por qué tengo esta debilidad. Además de eso, que era una persona altamente ingenua. Cualquier persona se podía aprovechar de mí y yo pensaba que era mi amigo. No tenía la capacidad de ver la malicia en el mundo y muchas personas se aprovecharon de esto. Y siempre me hicieron pasar por muchas cosas malas. Y yo decía, pero ¿por qué yo no puedo adoptar esa conducta de una persona mala? ¿Por qué yo no puedo tener malicia? ¿O por qué no puedo ser pila? Por más que me esfuerce, parece que hay una muralla que no me deja. Y por mucho que me esfuerce, no puedo ser tan pila como los demás. Y yo le echaba la culpa, yo buscaba yo estaba buscando un refugio a quien echarle la culpa. Y por eso le pregunto a mi mamá, ¿tú fumabas? Para que, no, si ella fumó, es culpa de ella. Yo estaba buscando a quien echarle la culpa. Esa es una de las cosas que también hace que nosotros tengamos baja autoestima. Que buscamos un refugio, buscamos a quién le voy a echar la culpa. ¿Y qué es lo que pasa? Yo también, una de las cosas que me afectaba a mí era la parte paterna. La figura paterna que me hizo falta muchas veces a mí a la hora de darme consejos, a la hora de orientarme, no estuvo presente. Y lamentándolo mucho, yo crecí sin esa imagen. Y yo, yo buscaba de fingir o aparentar una imagen en el mundo, pero en el fondo yo me sentía mal porque nunca tuve ese consejo de padre. Y una de las cosas que yo adopté era tratar de mentir, decir, bueno, es que mi papá, cuando a mí me hacían la pregunta, decía, no, es que mi papá era ingeniero y no está viviendo en la casa. Pero yo mentía porque obviamente en el fondo yo creía que si la gente sabía que mi papá era un drogadicto, me iban a rechazar y no iba a ser parte del grupo. Entonces yo mentía en esa parte. ¿Qué es lo que pasa? Que tuvo que venir Dios y empezar a moldear el vaso. Yo recuerdo en una ocasión, bueno, esto lo he dicho ya y varios hermanos lo saben. Yo recuerdo que en una ocasión yo estoy trabajando en el centro y llega un borracho y el borracho me dice, bueno, tú eres el hijo de Gaviota, ¿verdad? Y yo le digo, sí, yo pensaba que me iba a decir algo bueno. Y cuando me dice, no, mira, si yo no la pasamos era drogándonos. Ese es madre drogadicto, ¿viste? No, que ese es madre ratero. Él y yo nos saltábamos la pared y robábamos, nos metíamos en las casas. Hermano, mire, yo estaba acostumbrado a decirle a la gente que mi papá era ingeniero. Imagínese usted. Porque yo tenía miedo de que la gente me rechazara por tener un padre así.
Y cuando este señor dice todo eso, de paso yo trabajaba en el centro y fue un sábado, y fue como a las 5 de la tarde, imagínense que está el bululú. Y yo, yo ese momento fingí una sonrisa, pero adentro yo estaba destrozado. Yo adentro estaba destrozado. Cuando yo llego a la casa, yo me encierro y empiezo a llorar. Empiezo a llorar. Y nuevamente sale aquel consejero interno, el que está en el espejo. Y dice, bueno, ¿sabes una cosa, Marvin? Es verdad, tienes que aceptar la realidad. Ese es tu papá. Ese es tu papá. ¿Qué vas a hacer? Tú no escogiste dónde naciste. Así yo le digo a ustedes también. Ustedes no escogieron dónde nacieron. Hay personas que tuvieron la dicha de nacer en una familia estable, una familia con buenos principios, con valores cristianos. Y hay personas que nacieron en una familia destrozada, en una familia marcada. Ojalá nosotros hubiésemos tenido la oportunidad de haber nacido en una familia estable, pero no todos tuvimos esa oportunidad. Y no todos conocimos papá, hay algunos que no conocieron papá ni mamá. Y no es culpa tuya, no es culpa mía, no es culpa tuya, no es culpa de ninguno de ustedes. Pero sí va a ser culpa de tu futuro. Tu futuro sí depende de ti. Construir la casa sobre la roca depende de mí. Y entonces yo soy el que escojo decir, hasta aquí llega esta maldición. De mi hija para abajo, mi hija va a tener papá y mamá. Y va a tener fundamentos cristianos. Entonces, ¿por qué? Porque de repente yo vengo adoptando hábitos de mi padre de manera inconsciente, producto de la crianza, ¿verdad? Pero entonces usted tiene el poder y la capacidad de cambiar esa maldición en su casa a través de los hábitos. Es difícil al principio, pero usted puede. Y no solamente que puede, sino que además tiene el derecho de hacerlo. Entonces, esa es una de las cosas que busca la iglesia, tratar de fomentar o restaurar lo que alguna vez fue destruido. Y principalmente en la familia. Bueno, entonces allí también surge otra cosa. Cuando nosotros estamos en ese proceso de mejorar nuestra autoestima, es la personalidad del evasor. ¿Qué significa la personalidad del evasor? Evade la realidad. Hágase la pregunta sincera, honesta, y obviamente se la va a responder en el corazón. ¿Qué es lo que te causa a ti apatía e infelicidad? Porque muchas veces la personalidad del evasor dice, me causa infelicidad el trabajo donde estoy, pero estoy ganando bien. No, ese debe ser, que me pasó algo y de repente estoy evadiendo la realidad. En el fondo tú sabes qué es el trabajo. En el fondo tú sabes qué es lo que te está causando la infelicidad. ¿Por qué? Porque en ese contexto de infelicidad, en ese contexto de estrés, en ese contexto de impotencia, muchas veces tu autoestima es afectada también. Entonces, cuando nosotros comenzamos a proyectar esa personalidad del evasor en nuestra vida, nosotros empezamos a evadir lo que nos está afectando principalmente. ¿Por qué? Bueno, por miedo a hacerle mal a alguien, por miedo a lo que dirán de nosotros, por miedo a lo que piense mi mamá o mi papá. Entonces esa personalidad del evasor me dice a mí, no, evade o suprime o aguanta a pesar de que seas infeliz. ¿Por qué? Porque lo ideal es encajar, lo ideal es que mi familia no piense mal de mí o no quedar mal con las personas. Pero estoy sacrificando mi felicidad. Una de las cosas que yo le dije a mi mamá hace poco, yo le dije, mira mamá, yo voy a retirarme del trabajo. Yo me voy a retirar porque ya estoy tan cargado, ya estoy tan, no sé, pero no me siento lleno, no me siento bien allí. Entonces, puede ser que estoy ganando bien, pero en el interior no me siento bien. Y de repente me va a tocar lo mismo que me pasó con la zapatería. Bueno, no voy a ganar mucho. Me tocará de repente trabajar aquí de otras cosas. Pero lo importante para mí ahorita es la felicidad, el gozo, la llenura. ¿Por qué? Porque uno no puede sacrificar su felicidad por un empleo o por dinero
o por factores externos. ¿Por qué? Porque eso te va a afectar el estima. Eso te va a afectar a ti personalmente. Claro, hay personas que de repente lo hacen por necesidad, lo hacen por otros factores, pero en mi caso yo dije, no, esto es lo que me está a mí drenando. Esto es lo que me está sacando a mí de lo espiritual y me está quitando lo que es la felicidad, el exceso de trabajo, y ya no me gusta, no me siento bien allí. Y por supuesto, una persona con sana autoestima aprende a valorarse a sí mismo, aprende a valorar su tiempo y obviamente sus necesidades. Entonces, esta personalidad del evasor también es el tipo de personas que creen que todos sus problemas se van a resolver de manera mágica. Es decir, yo voy a mandarle a Marlene un papelito en la intercesión que diga que ore por mí y por mi depresión. Y yo no hago nada. No, yo tengo que construir el hábito. Puede ser que Marlene y Domingo oren mucho por mí, pero si yo no hago absolutamente nada, nada va a pasar. Siempre se va a repetir el mismo patrón. Incluso, ¿y por qué se trae este tipo de mensaje? Porque incluso podemos estar hablando en lengua, bla, 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 y volvemos al mismo patrón. De nada vale que venga yo aquí, me llene el espíritu y hable en lengua y dance, y cuando llego a la casa, otra vez no sirve. O sea, no tiene sentido. Hay que ir a la raíz, al problema. Entonces, la personalidad del evasor tiende a eso, a evadir su realidad. Tú sabes lo que te está afectando. Tú sabes qué es la causa que te está produciendo infelicidad. Y es eso lo que yo tengo que atacar, la causa. Entonces, esa es una de las cosas que nos evita también de tener una sana autoestima. Y lo ideal sería tratar de cambiar o atacar directamente la raíz, atacar el problema y solucionarlo. Negar su realidad es un indicativo de estrés o de infelicidad. Sea honesto consigo mismo y enfrente su realidad. Aprenda a ser honesto. Primero aceptar que esto es lo que me afecta. Pudiera ser que sea una pareja. Pudiera ser que es una pareja que me está causando la infelicidad y por miedo a lo que dirán, yo digo, no, yo tengo que... No, es otra cosa. Es el enemigo, pero en el fondo tú sabes que es la pareja. Entonces son cosas que nosotros tenemos que aceptar porque es la realidad. No puedo ocultarme, no puedo mentirle a Dios. Dios y tú sabes que es la causa. Entonces tenemos que aceptarlo y decirlo, es esto. Claro, no lo va a decir aquí en un servicio con la gente, no. Dígaselo en su intimidad, esto es lo que me afecta. Cuando usted esté en su intimidad, porque pasa, hay dos caracteres chocando, hombre y mujer, criados de manera distinta, suele pasar y es algo que puede pasar. Entonces, lo siguiente es rodéate de gente que admira o de las cuales quieres aprender. Por lo menos, esto es lo que me pasaba mucho a mí. Yo de repente estaba en contextos que no eran los correctos. De repente estaba con personas que solamente veían la parte negativa. Yo me acuerdo que en una ocasión yo estaba con un grupo de amigos que en ese tiempo estaba mi hermanastro y al hermanastro mío empezaron a felicitarlo porque él era un hombre mujeriego y él tenía la capacidad de tener muchas novias y eso me hacía sentirme a mí impotente porque yo no tenía esa capacidad. E incluso aquella persona me dice, viste, aprende de él. Tenés que ser hombre. Y obviamente yo no tenía otros consejos, no tenía otros principios, yo creía era eso. Entonces eso de alguna manera afectó. Pero por supuesto hoy sabemos que todo eso es una mentira, del diablo principalmente. Porque dice la palabra que aquellos que están en ese sistema del mundo, o en la corriente del mundo, son los hijos de desobediencia. Que en otros tiempos nosotros también anduvimos. O sea, nosotros éramos hijos de desobediencia. Y esas personas que son los hijos de desobediencia, muchas veces te van a influir cosas que no son positivas para tu vida. Entonces nosotros tenemos que aprender a rodearnos de personas que proyecten las mismas visiones o que nos ayuden a creer en nosotros mismos o en las capacidades que nosotros tenemos. Entonces, por lo menos yo estaba hablando con mi esposa y ella se la pasa viendo videos de ¿cómo se llama? Sobrenatural, del hijo de Juan Carlos Harrigan, y ellos se la pasan hablando de puros temas espirituales, pero en la atmósfera tú puedes sentir la pasión,
la entrega de esos temas, es tanto las experiencias que están contando que tú estás viendo eso y te llena. Y te gusta y quieres aprender y quieres saber más. Entonces yo le decía a ella, es eso con el tipo de personas con las que tú te tienes que juntar para desarrollar ese tipo de niveles también. Aprender de la experiencia del otro. Pero si yo me empiezo a pasar con gente chismosa, gente que lo que hace es criticar a otro, que critica el crecimiento de otro, que se reúnen solamente a criticar el crecimiento de otro, ¿qué yo puedo aprender? O sea, a mí también se me va a desarrollar ese hábito. Entonces, ¿qué pasa con esto, hermano? Esto es muy importante que nosotros lo sepamos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos como transmisores. Yo veo a las personas como transmisores. Vamos a ver. Aquí está. Hay transmisores que son negativos y hay transmisores que son positivos. Se lo voy a confirmar. ¿No le ha pasado a usted que en algún momento usted está sentado con una persona y esa persona se está quejando? ¿Cómo se siente usted? Vea que nos ha pasado. A mí me ha pasado muchas veces que tú tienes a alguien quejándote y yo, ay, pero que se vaya. ¿Sí ha pasado o no le ha pasado? Ha pasado, vamos a estar claros. Por supuesto, uno no va a hacer excepción de personas, pero hay cosas de las cuales tú tienes que aprender a filtrar. Y como dice la Biblia, que tú no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. ¿Qué es lo que pasa? Que hay personas que de repente, en vez de traerte cosas positivas, te vienen a traer cizaña o cosas negativas a tu vida. Ay, pero tú sabes que dijeron esto de ti y tú sabes que hay una mala intención de fondo para destruir principalmente tu estima, tu personalidad, porque hay veces que vienen ese tipo de críticas reflejadas hacia ti mismo. De repente viene alguien y le dice a la pastora, mire, puede ser que sea de manera inocente también, porque eso pasa. Ay, pastora, por allá me dijeron que nadie cree en el ministerio suyo, porque que las mujeres no pueden pastorear y esto, eso es un transmisor que es positivo o negativo. Negativo, porque ¿qué está buscando? Que crezcas, no. Entonces ese transmisor lo que está buscando es que en ella empieza a surgir un pensamiento y diga, no creo en mi ministerio. No creo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo empiezo a rodearme de muchos transmisores negativos, ese es el tipo de pensamiento que empieza a surgir. Y yo empiezo a notar que en una iglesia comienza a haber apatía. ¿Pero por qué hay apatía? Porque empieza a haber puros transmisores negativos. Un estilo de pensamiento negativo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a proyectar o a ser transmisores positivos, de pensamiento positivo, de enseñanzas positivas, de aprendizaje positivo, vamos poco a poco contagiando a los demás. Entonces, lo ideal sería que en las iglesias hubiesen puros transmisores positivos, porque este es un lugar de restauración, de palabras de aliento, de palabras de edificación, de corrección también, por supuesto. Entonces, yo le recomiendo que haga como el sabio hizo, cuando a usted le venga por lo menos una palabra negativa o un chisme, páselo por las 3 rejas. ¿Usted conoce esas 3 rejas? ¿Quién las conoce? Las 3 rejas. ¿No las conocen? Bueno, hubo un sabio que venía a su siervo y le iba a traer un chisme. Entonces el muchacho llegó y le dice, Señor, ¿a que no sabe qué dijeron de usted por allá de usted? Y ya va, espérate un momento. Tú pasaste eso que me vienes a decir por las 3 rejas. ¿Cuáles 3 rejas? Entonces dice, bueno, lo primero es la reja de la verdad. Lo que tú escuchaste es totalmente cierto. Bueno, no sé, no estoy muy seguro, pero, vamos por la segunda reja, la de la bondad. ¿Le hace bien a alguien? No, al contrario. Bueno, entonces vamos a pasarla por la tercera reja. ¿Es necesario saberlo? La verdad, no. Bueno, si no es verdad, si no le hace bien a nadie y si no tiene utilidad, vamos a sepultarlo donde se merece, en el olvido. Así pasa con nosotros. Hay cosas que de repente nos vienen a dañar nuestra vida espiritual, o también muchas veces nos vienen a dañar la estima. Palabras que pueden ser que sean de manera inocente, o como puede ser también que sean con malas intenciones. Tenemos que aprender a hacer como este sabio, pasarlo por las 3 rejas, porque hay palabras que no te van a edificar la vida. Entonces, cuando una persona empieza a rodearse de personas apasionadas por lo que hace,
de manera como inconsciente, eso empieza a influir en mí. ¿A usted no le ha pasado que también ha estado hablando con personas con pasión, que personas que te hablan de visión, te hablan de proyectos? A mí me ha pasado muchas veces. Y he tenido la oportunidad de hablar con personas que tienen pasión como personas que se quejan. Y puedo identificar ambas personas. Y las personas que tienen visión, proyectos, que están haciendo algo, me gusta, me atrae. Yo como que quiero hacer lo mismo, quiero tener mi mente ocupada, quiero trabajar fuertemente en algo, lograr algún objetivo, alguna meta, no quiero estar pendiente de la vida de los demás. Entonces eso es algo que en lo personal a mí me pasa, y es porque también hay personas que proyectan eso y te contagian eso de ti. Por lo menos los hermanos que fueron para Lunes de Fuego, ¿qué sintieron ahí, ganar chismear? No, nunca. Ahí lo que se sintió fue presencia de Dios, ¿verdad que sí, hermano? Ahí todo el mundo estaba con los ojos cerrados, entregado. El único que estaba ahí con los ojos abiertos grabando era yo, y para nada, porque no me sirvió. Pero ahí yo veía a la gente y todo el mundo estaba entregado en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque había una atmósfera, había puros transmisores positivos. Imagínense, ustedes traen eso para acá, para la iglesia. Entonces yo les recomiendo a usted que en medio donde usted esté, conviértase en un transmisor positivo, sin importar la negatividad que haya a su alrededor, porque ese ser transmisor positivo habla de usted, no habla de los demás. Entonces esa es una de las cosas que les recomiendo. Aprenda a poner límites en su vida también. Sabemos que de repente estamos acostumbrados a recibir personas, y en ese proceso de recibir personas vienen a traernos cosas malas o chisme o críticas, y los que ponen el límite en su casa principalmente, ¿qué es quién? Usted. O los que ponen límite en su vida de lo que van a escuchar o no, es usted mismo. Yo me acuerdo, hermano, que cuando yo comencé a buscar de manera desesperada crecer y prosperar, porque era mucha el hambre que estábamos pasando, al lado mío, uno de mis amigos, él me dice: no, güey, la crisis es muy tremenda, y empieza, pero es como que era todos los días me decía lo mismo, todos los días, la crisis, y esto, y el gobierno está robando, y aquello, y lo otro, y esto, y eso era lo que me tenía a mí aturdido. Y lo que él me proyectaba no me hacía creer que era posible crecer en medio de la crisis. Lo que él me proyectaba a mí, yo no podía creerlo. Yo decía, no, entonces no vale la pena intentarlo aquí. ¿Por qué? Porque me proyectó cosas negativas. Pero llegó un momento que era tanta la necesidad que yo tenía, que yo me tuve que apartar de él y empezar, no, sí puede. Y yo empecé a escuchar audiolibros para no escuchar a esa persona. Y cuando esa persona venía a acercarse a mí, yo, no, mira, estoy ocupado, tengo que hacer otra cosa. Es mi amigo. Mi mamá más o menos de saber quién es mi amigo, es amigo mío. Pero lo que él me estaba proyectando no era positivo, no me convenía y no me iba a ayudar a crecer. Y si yo le hubiese hecho caso, hermano, yo no hubiese conseguido la oportunidad que me llevó hasta acá. Entonces yo empecé a creer en mí, empecé a creer que era posible lograrlo. Entonces eso pasa con usted también. Habrán personas que se te van a acercar y te van a proyectar cosas negativas. Tal vez de manera inocente, tal vez esas personas no lo saben, o ese es un hábito de ellos. Tienen el hábito de quejarse constantemente de todas las circunstancias que les pasan. Pero como usted está viendo esta enseñanza, y si usted tiene ese hábito también, sabe que tiene que cambiarlo para convertirse en un transmisor positivo, tanto para su vida como para la vida de los que lo rodean a usted. Entonces, otra cosa, ya estamos finalizando, fue rápido. Una de las cosas que te va a ayudar a ti a crecer es poniéndote meta. Increíblemente, de manera, esto es psicológicamente hablando, cuando una persona comienza a lograr metas en su vida, comienza a desarrollar una autoconfianza mucho más estable que una persona que no se pone metas ni que logra nada en la vida. ¿Por qué? Porque cuando tú logras objetivos, lo primero que tú le mandas, el primer mensaje que tú le mandas a tu personalidad, a tu subconsciente, es: tienes la capacidad de lograr lo que empiezas. Es decir, tienes la capacidad de terminar todo lo que tú empiezas. Una de las cosas que yo le dije a una amiga que estaba estudiando con nosotros diseño, ella tenía muchas ganas de retirarse. Yo le dije: no te retires, no porque estoy pasando mucho trabajo, no te retires, vamos a ayudarte, pero no te retires. ¿Por qué? Porque si tú logras una meta de 4 años, cualquier cosa que tú te pongas en la vida lo vas a lograr.
no es tanto por el título, sino por lo que te vas a decir a ti mismo. Lo logré, lo logré. Y cuando tú te pares y dices lo logré, ese es el mensaje que recibe tu espíritu. Y entonces cuando tú te emprendas otra cosa, también lo vas a lograr. ¿Qué es lo que yo recomiendo para las personas que de repente no están acostumbradas a lograr metas? Colocarse metas pequeñas, cosas pequeñas. De repente, bueno, voy a dar un mensaje en tal sitio. O voy a preparar una adoración y la voy a cantar en un ayuno. Esas son metas pequeñitas. Pero a medida que tú vayas lográndola, poco a poco se va a ir ampliando. Y tú mismo te vas a decir, no, puedo un poco más, un poco más, un poco más. Y así poco a poco tú vas a ir logrando metas. Cuando tú comienzas a lograr metas en la vida, empiezas a desarrollar tu carácter. Tu autoestima comienza a mejorar. Porque ese es el mensaje que te estás diciendo a ti mismo, lo puedes lograr. Esa es una de las cosas que yo me decía a mí mismo, lo puedes lograr. ¿Por qué? Porque estoy logrando metas. Entonces las metas a mí me ayudan no solamente a mantenerme enfocado, sino que a la hora de que emprendo algún nuevo proyecto, lo logro. Puede ser que fracase, porque me ha pasado muchas veces. Puede ser que choque con la pared, pero he aprendido a levantarme porque he logrado otras metas. Y el lograr otras metas me ayuda a tener el carácter suficiente para decir, bueno, este no es el final, siguen otras metas más. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Ese es el discurso que le decimos a nosotros mismos. Cuando nosotros empezamos a lograr metas, así sea muy pequeña, te vas a sentir muy bien. Y eso es lo que va a ayudar a mejorar tu autoestima. Entonces, esa es una de las recomendaciones que yo le doy. Y también que te encuentres o te rodees en lugares donde tú sientas pasión. Mira, muchas veces nosotros vamos hasta en sitios donde no nos sentimos a gusto, no nos sentimos cómodos. Yo leí en estos días que hubo un hombre llamado Bon Jovi, que él era un cantante de rock. El hombre tiene una fortuna de $400 millones. Eso es demasiado dinero, hermano. Y ustedes saben lo que estaba haciendo. El hombre estaba lavando los platos en un orfanato. ¿Sabe por qué? Porque ya la música no lo llena. Ya no es lo mismo. Puede ser que le proporcione mucho dinero, pero ya no lo llena. Lo llena más servir a otro. Y cuando él encontró ese servicio de lavar los platos en un orfanato, se siente bien. Entonces, muchas veces vamos a estar en un sitio que de repente tiene la apariencia de que nos va a llevar el éxito, pero no te dejes fijar por la apariencia o por lo bonito que parezca, o de repente por lo lucrativo que puede ser, sino por cómo tú te sientas allí. ¿Cómo tú te sientes allí? Te estás desarrollando, estás creciendo. ¿Crees que vas a lograr grandes cosas con eso? Tienes que entrar allí o eliminar la personalidad del evasor y ser honesto. No me siento bien allí, hermano, yo lo hago por la necesidad. Entonces, ese tipo de circunstancias o factores hacen que muchas veces nos sintamos mal con nosotros mismos, sintamos impotencia, estrés y afecta nuestra autoestima. Pero cuando una persona comienza a emprender cosas nuevas, comienza a atreverse a hacer lo que le apasiona y empieza a lograr esos objetivos, empieza a sentir una autovaloración grande, comienza a crecer. ¿Por qué? Porque lo que a ti te apasiona es lo que tú admiras. Y como dijimos al principio, mientras más cerca estás de lograr lo que admiras, mejor autovaloración yo tengo. Y eso es una de las cosas que me ha ayudado a mí, porque yo logré ser dueño de negocio, y eso es lo que yo quería. Y me acerqué a ese objetivo, llegué a eso. Y obviamente eso me ayudó a mí en el autoestima. Si yo fuese estado muy lejos de eso, tuviera la autoestima por el piso y no estuviera dándole este mensaje a ustedes. Igualmente pasa con usted. Hay algo que usted mira, entonces muchas veces nos va a tocar emprender eso. Pero eso ya queda de cada quien, de parte de cada quien. Y por último, hermanos, cuando uno desarrolla una autoestima, esto lo puedo decir con propiedad, base. Cuando usted desarrolla o construye su casa sobre la roca, usted se convierte en un imán de bendiciones. Mire lo que dice Deuteronomio 28, del 1 al 8. Lo voy a leer bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán para siempre. 2 puntos. Bendito será en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre
tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tu manada y los corderitos de tu rebaño. Benditas serán tus canastas y tu bandeja de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti por un camino y huirán de ti por 7 caminos. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. Hermano, una de las cosas que yo les puedo hablar con propiedad, cuando uno emprende algo que le apasiona o algo que te gusta, parece que se despertaran poderosas fuerzas a tu favor. Eso lo puedo decir yo con propiedad. Cuando yo estaba estudiando, yo me recuerdo que a mí me gustaba mucho el diseño. Y yo quería estudiar y graduarme allí para trabajar de eso. Bueno, entonces yo recuerdo que pasó el segundo año y yo no tenía computadora y era necesario tener una computadora para graduarse. Y yo recuerdo que mi tía en ese momento, ella había ganado una computadora porque vendía catálogos de yo no sé qué broma, y se ganó una computadora, pero la computadora nunca le funcionó. Y ella me la regala a mí. Yo me alegré, hermano, porque oye, qué casualidad, dije yo, ese tiene que ser Dios, porque casualmente lo necesito el segundo año y me llegó una computadora. O sea, eso yo no tengo la capacidad de controlarlo. Esas circunstancias yo no tengo el poder para controlarla. Entonces, cuando yo la voy a aprender, efectivamente no servía. Y mi tía me dice, no, que la mandamos a arreglar con un poco de gente y nadie dio con la solución. Cuando yo estoy haciendo dibujos frente a la Plaza Bolívar, yo me la pasaba haciendo retratos de fotos. Yo recuerdo que yo me ponía con un amigo mío y yo casualmente le pregunto, mira, ¿tú sabes de computadora por casualidad? Y él me dice, sí. ¿Qué tiene la computadora? Y yo le dije, no, es esto no prende. Me dice, no, eso no tiene nada, yo te lo voy a revisar en la tarde. Bueno, vamos a probar a ver, pues. Cuando él viene, resulta que era una tontería, él la revisa, no, mira, sí, y me la prendió. Yo me sentí muy gozoso, hermano. Yo, por fin voy a poder estudiar. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Esa computadora me sirvió a mí para poder graduarme de la universidad. Me ayudó en mi proceso de estudio. Y cuando yo me gradué, no volví a aprender más. No aprendió más, hermano. Pero había algo raro que pasaba con esa computadora, que es lo que me impacta. Yo tenía un software que era como un programa que medía la temperatura interna de los componentes de la computadora. Y había un componente que llegaba a 90 grados, el procesador. Yo pensaba que era algo normal. Y cuando yo casualmente le pregunto al amigo mío, yo le digo, mira, tú sabes que a mí me pasaba algo con esa computadora. El procesador me llegaba a 90 grados. Él me mira así como que, ¿qué? Sí, incluso yo una vez lo agarré y lo metí en el refrigerador para ver si sí. Y se deja. Bueno, entonces cuando no me prendió más, yo agarré el procesador porque dije, puede ser que el procesador de repente está muy caliente y nos prende. Lo metí en el refrigerador y no prendió más. Bueno, entonces, cuando él me dice que un procesador que llega a 90 grados es porque está quemado. Y esa computadora a mí me duró 3 años. Yo no tengo el poder para eso. Yo no tengo la capacidad para eso. Para controlar esas circunstancias no tengo el poder ni la capacidad. Tuvo que ser una fuerza más grande que yo que controla todo lo que hay alrededor. Y esa fuerza está contigo. Cuando tú comienzas a caminar en fe, cuando tú empiezas a emprender eso que te apasiona, esas mismas fuerzas te van a ayudar. Que son las de Dios, por supuesto. No estamos hablando de una fuerza rara, extraña ahí. Entonces, cuando yo leo ese mensaje, es verdad. Es verdad. Dios comienza a abrir puertas. Cuando yo comienzo a edificar mi casa sobre el fundamento correcto, cuando yo empiezo a trabajar en mi autoestima, cuando comienzo a emprender, a lograr metas, empiezo a ver las maravillas de Dios. Usted sabe que hay misiles que ellos siguen su blanco por el calor. Entonces el blanco se puede mover para acá, para allá, y el misil igualito. Donde se mueva el blanco, ¡pum! Así son las bendiciones contigo. Va a llegar un momento que tú te puedes mover para acá, te puedes ir para Chile, te puedes ir para Estados Unidos, te quedas en Venezuela. La bendición te va a llegar donde tú estés. ¡Pum!
Entonces, repita conmigo, me convierto en un imán de las bendiciones de Dios. Y en mi vida yo he aprendido, hermano, que un toque de Dios, un toque solamente de Dios, te lleva a la grandeza en un instante, más rápido que lo que te llevaría 10 años de trabajo. Entonces, bueno, ese era el mensaje, hermano.